vamos a seguir con el tema. Interesantísimo. Va a seguir, va a seguir. Muy interesante lo que contaste. El cepo. El cepo. Vamos a una la historia del cepo y me gustaría arrancar con un número impactante que calculó nuestro referente de historia económica, Pablo Gerchunov. Que acaba de sacar su libro sobre la Revolución del 30. Ya salió. Sí. Maravilloso. De 1931, momento en que se instaura por primera vez el cepo en Argentina, hasta el día de hoy, en el 70% del tiempo hubo cepo cambiario. Es decir, hubo controles de cambio en el 70% del tiempo, más o menos 66 años, y solamente 28 años no tuvimos cepo cambiario. O sea, lo normal es cepo. Lo normal es cepo. De hecho, varios países de la región tuvieron cepo. Nosotros tuvimos muchos más años de cepo que el resto de los países de la región. Vamos al origen del cepo, 1931. ¿Por qué se instaura por primera vez un control de cambio, un control de divisas? Bueno, estamos en la crisis de 1930, una crisis que estalla en Estados Unidos y se expande a todo el globo. Argentina la afecta particularmente porque hace que exportemos menos, entran menos divisas por las exportaciones y tenemos menos capacidad para importar, no podemos importar tanto. Entonces, ahí el gobierno entra en un dilema. El gobierno de Uriburu, un gobierno militar en ese momento, conservador, el gobierno entra en un dilema. Empieza a vender reservas para sostener el tipo de cambio, pero en un momento deja de ser viable vender reservas, pero tampoco quería devaluar, porque lo que querían hacer era pagar la deuda. Si devaluaban, se iba a encarecer la deuda. Entonces, ¿qué hacen? Inventan esto, que es un control de cambios, un cepo cambiario, donde no hay libre disponibilidad de divisas y donde ponen cuotas para las importaciones. ¿Bien? A partir de ese momento, cuando se instaura por primera vez el cepo, que esto es interesante, se instaura para pagar la deuda. Es decir, el objetivo principal era, las divisas que entraban iban directo a pagar la deuda. Desde ese momento hasta las siguientes, un poco más de las 2 décadas, el cepo se va a mantener. Por más de 20 años vamos a seguir teniendo cepo. Distintas restricciones van cambiando, se le van haciendo modificaciones. Hay una modificación interesante en el peronismo en cuanto al objetivo que tiene, porque el peronismo va a seguir con el cepo, pero lo interesante es, no es un invento del peronismo, son los conservadores los que lo ponen. Ahora, el peronismo sigue con el cepo, pero con un objetivo distinto. Ya no es para pagar la deuda, sino que Perón sigue con el cepo porque quiere mantener los salarios reales altos. Es decir, si devalúa, se deprecia también el salario real de los trabajadores. Entonces, metamos el cepo para mantener el salario real alto. Y hay otra particularidad del peronismo, que es que durante el peronismo la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el dólar libre o el dólar blue se hace mucho más alta, llega al 274%. ¿Cuándo salimos por primera vez de ese cepo? 1958, diciembre de 1958, gobierno de Frondizi. Frondizi eran los primeros meses de gobierno, va a hacer una especie de terapia de shock, plan de estabilización. Y dice, unifico la moneda. Libera el tipo de cambio, unificación monetaria, eso implica una devaluación abrupta. Y lo interesante es acá qué pasa. Bueno, Frondizi va a decir, bueno, 13 días de feriado cambiario, ¿no? Es como salimos 13 días, ¿no? Sale a fines de diciembre, hasta mediados de enero, no abren los bancos, nadie puede cambiar dinero, es decir, hay que esperar y ver. Y después de esos 13 días... No te ibas de viaje al exterior. No podías hacer nada. Y después de esos 13 días, por primera vez, el dólar aparece en la tapa de un diario. Es decir, después de la salida del cepo, empieza, esto lo marcan Mariana Luisu y Ariel Wilkis en su libro La historia del dólar, empieza la obsesión de los argentinos con el dólar. Ahí ya empieza, tenemos en nuestra primera salida del cepo. Después de eso, ¿qué vamos a tener? Bueno, va a durar poco esta liberalización. En 1962 crisis, se vuelve a poner el cepo. Y ahí vamos a tener péndulos. ¿También Frondizi? No, ahí ya cuando... Guido. Claro, exactamente. Y ahí empezamos a tener péndulos, ¿no? Péndulos en donde, entre salidas del cepo y liberalizaciones, entre cepo y liberalización, donde predominan los momentos de cepo. Algunas liberalizaciones, Krieger-Bacena con Onganía, Martínez de Oz en la dictadura militar, pero permanentemente en contextos de crisis se tiene que volver a poner el cepo. Es de hecho lo que pasa en 1981. Transición a la democracia, ¿cómo vamos a seguir con esta historia de cepos? Entre el 81 y el 91, cepo cambiario. Bueno, crisis monetaria, crisis de deuda. Vamos a tener cepo durante toda la primera década de la transición a la democracia con Alfonsín. Con el plan de convertibilidad es uno de los periodos más largos de liberalización, libre circulación, libre disponibilidad de divisas a partir de la convertibilidad con Cavallo y con Menem. Crisis del 2001, nuevo cepo y después con Néstor Kirchner se liberaliza. Va a haber unas pequeñas restricciones, pero en realidad es un cepo muy, muy débil. Lo que vamos a tener liberalización
hasta el 2011 con el cepo de Cristina, que es el cepo más moderno, el que todos nos acordamos, los 4 años de Macri sin cepo hasta el final. hasta las PASO, y después nuevamente cepo hasta el día de hoy. O sea que O sea que, y lo interesante acá es que lo raro sería vivir sin cepo. Lo raro sería que lo otros saquen. países otros países que también tuvieron cepo en su historia, lograron hoy liberalizarse completamente. Argentina es uno de los pocos países latinoamericanos que tiene que sostener el cepo. Ana, Camila, muchas gracias. A vos. Nos vamos ya a un corte y volvemos al whisky en el que Carola nos va a contar.